Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario. Y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos, no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, "Pégueme de nuevo, aún lo escucho". Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo, quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando.
Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo, y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías.
Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la Guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo: quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo: si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice: tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser.
Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo.
Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona, darte una nueva visión de la vida, quitarte esa soledad, quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí, el comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito.
Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana. En la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo. Lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Lamento mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. Y recibo a Cristo como Salvador. Lo confieso como Señor. Desde Helio, escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos. Y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó. Así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo, pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año. Y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron, Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo, son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán
La tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope. Se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda. Y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez,
Nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora
con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda.
Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije: ¡qué entrenador! Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo: ¡qué Dios! Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche, para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir: abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice: te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás: ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo, o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra, y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En el día de hoy nos adentraremos en un tema crucial y profundamente relevante: los 7 tipos de pecados sexuales más terribles de la Biblia. La palabra de Dios nos proporciona una guía clara sobre cómo vivir una vida santa y pura. Y a través de este video exploraremos algunos de los pecados sexuales más graves que han sido condenados en las Escrituras. Desde la lujuria hasta la fornicación, examinaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, buscando comprender su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitar caer en ellos. Comencemos. Nuestro objetivo principal es reflexionar sobre estos pecados sexuales a la luz de la verdad bíblica y comprender la importancia de buscar la liberación en Cristo. A través de este análisis, buscamos iluminar las consecuencias devastadoras de estos pecados en nuestras vidas y en nuestras relaciones con Dios y los demás. Además, queremos ofrecer esperanza y aliento a aquellos que luchan con la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y libertad. Este video no pretende juzgar ni condenar, sino ofrecer una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Nuestra oración es que al finalizar este video, cada espectador sienta el llamado a buscar la pureza y la santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual es la homosexualidad.
Para abordar el tema del homosexualismo desde una perspectiva cristiana, es importante tener en cuenta varias consideraciones, incluidas las citas bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. El término homosexualismo se refiere a la práctica de tener relaciones sexuales o sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Desde una perspectiva cristiana conservadora, se considera un pecado debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, el homosexualismo se percibe como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, que se establece en el relato de la creación en Génesis y se refuerza en otros pasajes bíblicos. Estos pasajes condenan la práctica homosexual y la incluyen en listas de comportamientos pecaminosos. Algunos de los pasajes más citados incluyen los siguientes: Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Este versículo establece claramente que la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerada una abominación ante Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel como parte de la ley del Antiguo Testamento. Romanos 1:26-27 dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En este pasaje, el apóstol Pablo explica cómo la humanidad se alejó de Dios y cayó en la idolatría y la inmoralidad. El versículo destaca cómo el abandono del diseño natural de la sexualidad humana y la entrega a la lujuria llevó a prácticas sexuales contrarias a la voluntad divina, incluyendo la homosexualidad. Además, señala que esta desviación de la sexualidad natural trae consigo consecuencias y juicio divino. De igual manera, 1 Corintios 6:9-10 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este relato, Pablo enumera una serie de pecados que son incompatibles con la vida en el reino de Dios. Entre ellos menciona específicamente a los afeminados y a los que se echan con varones, lo que se entiende como una condena de la práctica homosexual. Este pasaje resalta la importancia de vivir de acuerdo con los estándares morales establecidos por Dios para quienes desean ser herederos del reino celestial. Estos pasajes, entre otros, son utilizados por muchos cristianos para respaldar la idea de que el homosexualismo es contrario a la voluntad de Dios y constituye un pecado. Para los cristianos que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo o luchan con el homosexualismo, la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y liberación. Se cree que Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Muchas personas que han dejado atrás el homosexualismo testimonian sobre cómo encontraron sanidad y plenitud en su relación con Jesús. El llamado a buscar la liberación en Jesús implica un compromiso con la transformación espiritual y emocional, así como con la comunidad cristiana que brinda apoyo, amor y comprensión en el camino hacia la libertad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el asesoramiento pastoral y el compañerismo cristiano, se busca fortalecer a las personas que luchan con el homosexualismo y ayudarlas a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y el plan de Dios para sus vidas. El segundo pecado sexual es la sensualidad.
La sensualidad se refiere a una inclinación excesiva hacia el placer de los sentidos, especialmente en lo que concierne al deseo sexual. Implica una obsesión o predominancia de los impulsos físicos y emocionales sobre el autocontrol y la moderación. La sensualidad puede manifestarse de diversas formas, como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad y el consumo excesivo de entretenimiento sexualizado. La sensualidad se caracteriza por un enfoque desordenado y desequilibrado en la satisfacción de los deseos carnales, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y destructivos. En contraposición, vestirse con modestia es fundamental para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. La vestimenta modesta no solo protege la pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada persona como hijo de Dios. La Biblia exhorta a vestirse con modestia y decoro, evitando prendas que puedan incitar a la tentación sexual o provocar deseos impuros en otros. 1 Timoteo 2, 9 a 10 en la Biblia, versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje instruye a las mujeres sobre cómo deben vestirse y comportarse en la iglesia. Resalta la importancia de la modestia y la discreción en la vestimenta, así como la prioridad de las buenas obras sobre la ostentación externa. La enseñanza nos recuerda que la verdadera belleza y la verdadera piedad no se encuentran en la apariencia externa, sino en el corazón y en la conducta de una persona. Asimismo, Romanos 13:14 relata lo siguiente: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo hace hincapié en la importancia de vestirse espiritualmente con la naturaleza y los atributos de Jesucristo. Nos enseña a vivir de acuerdo con los valores y principios de Cristo y a evitar los deseos y las tentaciones carnales. Al vestirnos del Señor Jesucristo, buscamos reflejar su carácter y su amor en nuestras vidas y nos apartamos de las obras de la carne que nos alejan de Dios. Ambos pasajes nos exhortan a apartarnos de los deseos y las obras de la carne que nos separan de Dios y a buscar en cambio la santidad y la comunión con Cristo. Nos recuerdan que nuestra identidad y nuestra prioridad deben estar en Cristo y no en las pasiones y placeres terrenales. Por otro lado, la labia, que es el deseo o la indulgencia excesiva en el placer sexual, está claramente condenada. En las Escrituras se menciona como una de las obras de la carne y se advierte sobre sus consecuencias destructivas. La labia puede llevar a la separación de Dios, la corrupción espiritual y problemas graves en las relaciones humanas, como la ruptura familiar o la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5, 19 a 21, el apóstol Pablo ofrece una lista de las obras de la carne, que son aquellas acciones y actitudes que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El pasaje dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo presenta una dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en los versículos anteriores. Mientras que las obras de la carne surgen de nuestros deseos pecaminosos y egocéntricos, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio.
El apóstol Pablo advierte que aquellos que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Esto subraya la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, la evidencia de una verdadera fe se encuentra en la transformación del carácter y el rechazo de las obras de la carne. Este relato nos llama a vivir una vida caracterizada por el fruto del Espíritu en lugar de ceder a los deseos pecaminosos de la carne. Esto implica rechazar las prácticas pecaminosas enumeradas por Pablo y permitir que el Espíritu Santo nos transforme para reflejar el carácter de Cristo. Además, Jesús enseñó que el deseo sexual impuro puede ser tan grave como la acción misma, destacando la importancia de la pureza del corazón. Esto refuerza la idea de que la lucha contra la lujuria y la sensualidad comienza en el corazón y la mente, cultivando pensamientos y deseos puros en lugar de ceder a las inclinaciones pecaminosas. Continuando con el video, el tercer pecado sexual es el adulterio. El adulterio es un tema crucial en la ética y la moral cristiana, y su comprensión detallada puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. En la Biblia se considera un pecado grave porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica la intimidad física, sino también la violación de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio. Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras, tanto para los individuos involucrados como para sus familias. Entre las consecuencias se encuentran la destrucción de la confianza y la intimidad en la relación matrimonial, el dolor emocional y psicológico para el cónyuge traicionado, el rompimiento de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de las personas involucradas, así como las ramificaciones legales y sociales que pueden surgir. Además, el adulterio también tiene implicaciones espirituales, ya que separa a las personas de Dios y de su designio para la fidelidad y la pureza en las relaciones humanas. Compromete la integridad espiritual y moral de los individuos, causando alienación y separación de la comunión con Dios y con la comunidad de creyentes. La Biblia condena el adulterio enérgicamente y proporciona varias citas que advierten sobre sus peligros y consecuencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento declara: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, estableciendo claramente la prohibición de esta acción. Jesús también aborda el tema en el Nuevo Testamento, enseñando que incluso mirar a alguien con deseo sexual ya es cometer adulterio en el corazón, Mateo 5:27-28. Otras citas bíblicas relevantes que condenan el adulterio incluyen Proverbios 6:32-33, que advierte sobre las consecuencias destructivas de este pecado. El relato dice: el que comete adulterio no tiene juicio. Tal vez lo mate por su torpeza, puede ser deshonrado y herido de muerte. También en Hebreos 13:4 se enfatiza la pureza sexual en el matrimonio con las siguientes palabras: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estas citas subrayan la gravedad del adulterio y su incompatibilidad con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual. El pecado de adulterio del rey David es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la historia bíblica, que muestra las consecuencias devastadoras de ceder a la tentación y apartarse de los caminos de Dios. El relato se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el momento en que ocurre este incidente, David ya era un rey establecido y un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo,
Incluso los más fuertes y justos pueden caer en la tentación si no guardan su corazón con diligencia. Durante la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose, llamada Betsabé, quien era la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, David permitió que la lujuria dominara su corazón y envió mensajeros para que la trajeran a su palacio. Betsabé quedó embarazada como resultado de su unión con David, y al enterarse de esto, David intentó encubrir su pecado, ordenando que Urías regresara de la batalla y pasara tiempo con su esposa, con la esperanza de que el hijo fuera atribuido a él. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y honor, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar, mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde la lucha era más intensa, con la intención de que muriera en combate. La estratagema funcionó y Urías fue asesinado, lo que permitió a David casarse con Betsabé y legitimar su relación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no lo pasó por alto. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, y el rey, con un corazón quebrantado, confesó su transgresión y se arrepintió sinceramente delante de Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron graves y duraderas. El hijo nacido de la relación ilícita murió, y la violencia y la discordia se apoderaron de su familia. El pecado de adulterio de David nos enseña la importancia de mantenernos vigilantes contra la tentación y de rendirnos a Dios en arrepentimiento cuando caemos. También nos recuerda que ningún pecado está oculto ante los ojos de Dios y que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que son considerados grandes y justos. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. La fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio. Es un término que abarca relaciones sexuales premaritales, extramatrimoniales y cualquier forma de actividad sexual que no esté en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta práctica es considerada pecaminosa en muchas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo, debido a que va en contra del diseño y propósito divino para la sexualidad humana. La fornicación puede tener diversas consecuencias espirituales, tanto para los individuos como para las comunidades. En un nivel personal, puede causar sentimientos de culpa, vergüenza y alejamiento de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 18, 20. Por lo que la fornicación profana este templo y daña nuestra relación con Dios. Además, puede llevar a consecuencias emocionales, físicas y sociales negativas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas en relaciones y daño a la autoestima. La normalización de la fornicación puede tener efectos perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede conducir a la desintegración familiar, aumento de la promiscuidad y deterioro de los valores morales en la sociedad. La Biblia hace hincapié en la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio. Se nos insta a abstenernos de la fornicación y a buscar la santidad en nuestras vidas sexuales. El apóstol Pablo escribió en primera a los Tesalonicenses 4, 3 a 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios.
Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y el cuidado de Dios por nosotros. Dios desea lo mejor para nuestras vidas y nos llama a vivir en armonía con su voluntad, lo cual incluye el respeto por nosotros mismos y por los demás en el área de la sexualidad. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también establece las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En pocas palabras, la fornicación es un pecado que tiene profundas implicaciones espirituales y prácticas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana y buscando su fortaleza para resistir las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestras vidas. El quinto pecado sexual es la masturbación. La consideración de la masturbación como pecado según la Biblia y las recomendaciones para vencer la tentación están relacionadas en el contexto de la moralidad sexual dentro de muchas ramas del cristianismo. La Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su moralidad. Sin embargo, en muchos círculos religiosos se ha considerado históricamente como un pecado debido a su asociación con la lujuria y la satisfacción sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, algunos citan las enseñanzas de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5:27 a 30 como aplicables a la masturbación, ya que implica una gratificación sexual fuera del contexto de una relación matrimonial. Otros versículos, como 1 Corintios 6:18, que insta a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5:16, que habla sobre resistir los deseos de la carne, también se citan en este contexto. Para vencer la tentación de la masturbación, se pueden seguir varias recomendaciones prácticas. En primer lugar, es crucial reconocer y aceptar la tentación sin negarla ni reprimirla. Luego, desarrollar un plan de acción que incluya estrategias para resistir la tentación, como ocupar la mente con actividades constructivas y alejarse de situaciones o estímulos que puedan provocarla. Además, buscar apoyo y rendición de cuentas con líderes espirituales, mentores o amigos cercanos puede proporcionar un apoyo emocional y espiritual valioso. La oración desempeña un papel central en este proceso, ya que se busca fuerza y ayuda divina para resistir la tentación, cultivar una vida espiritual saludable a través de la oración. El estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad religiosa también puede brindar fortaleza espiritual para resistir la tentación y el pecado. El sexto pecado sexual, según la Biblia, es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas que van desde la prostitución callejera hasta la prostitución de lujo en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir el tráfico sexual, donde las personas son coaccionados o engañadas para participar en actividades sexuales contra su voluntad. La definición de prostitución varía según el contexto cultural y legal, pero en su núcleo implica la comercialización del cuerpo humano para obtener beneficios materiales. Esta explotación sexual puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en algunos casos incluso a niños y adolescentes. La pornografía, por otro lado, es una representación visual o escrita de material sexualmente explícito, con el propósito de excitar sexualmente al espectador. Aunque la pornografía puede no involucrar directamente a personas prostituidas, a menudo perpetúa y normaliza la objetivación sexual y la explotación de la sexualidad humana. Consumir pornografía puede desensibilizar a las personas hacia la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo, promoviendo una visión distorsionada de las relaciones humanas y la intimidad. La Biblia condena claramente la prostitución y el consumo de pornografía en el Antiguo Testamento.
La prostitución se consideraba una afrenta a la moralidad y un pecado grave ante los ojos de Dios. Por ejemplo, en Levítico 1929 se prohíbe específicamente la prostitución y el culto a dioses falsos. Del mismo modo, en el 1839, Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la pureza sexual y condenó cualquier forma de lujuria y promiscuidad. Levítico 19:29 en la Biblia dice: no prostituyes a tu hija para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad. Esta es una advertencia clara en la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. En este versículo se prohíbe específicamente la prostitución de las hijas, destacando el grave impacto moral y social que tendría en la comunidad si se permitiera esta práctica. La tierra se considera contaminada y corrompida por la inmoralidad sexual, lo que llevaría a la maldad y al alejamiento de Dios. Esta ley refuerza la importancia de la pureza sexual y la santificación del pueblo de Israel como pueblo escogido por Dios. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras a nivel individual y social. A nivel personal, pueden resultar en daño emocional, trauma psicológico, adicción y enfermedades de transmisión sexual a nivel social. Contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares. El séptimo y último pecado que trataremos en este video es el incesto. El incesto se refiere a relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18:2, donde se enumeran diversas prohibiciones sexuales, incluido el contacto sexual con miembros de la familia cercana. La repugnancia hacia el incesto en la Biblia está fundamentada en la idea de mantener la pureza moral y la integridad familiar. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente las relaciones familiares y distorsionar la imagen de Dios en la sexualidad humana. El incesto puede tener graves consecuencias tanto físicas como espirituales. Desde un punto de vista físico, el incesto aumenta significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en los descendientes, ya que la reproducción entre parientes cercanos aumenta la probabilidad de que los genes recesivos causantes de enfermedades sean heredados. Además, el incesto puede causar un profundo trauma psicológico, tanto en la persona que lo experimenta como en los familiares involucrados. Desde una perspectiva espiritual, el incesto puede romper la comunión con Dios y distorsionar la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los designios divinos. Al abordar el tema del incesto en un video, es importante hacerlo con sensibilidad y comprensión de la gravedad del asunto. Se pueden considerar varios enfoques, como la exploración de las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, la discusión sobre cómo prevenir el abuso incestuoso y promover la sanación en aquellos que han sido afectados por él, y la reflexión sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Además, es fundamental ofrecer recursos y apoyo para aquellos que puedan necesitar ayuda para lidiar con este tema difícil. Algunos ejemplos de personajes bíblicos que estuvieron involucrados en situaciones de estos son los siguientes. Primero, Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas vivieron en una cueva. Las hijas de Lot, temiendo que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar su linaje, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él, resultando en embarazos. La tragedia de la situación y las consecuencias posteriores, como el nacimiento de los hijos de Lot, muestran el dolor y la confusión que resultan de la violación de los límites morales establecidos por Dios. Segundo, Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David,
se sintió atraído por su media hermana Tamar y después de engañarla, la violó. La historia muestra el dolor y la tragedia que resultan del incesto y la violación, así como las consecuencias desastrosas que puede tener el comportamiento inmoral. Am experimentó un castigo directo por sus acciones. Cuando fue asesinado por su propio hermano Absalón en venganza por la violación de Tamar, este castigo refleja el principio bíblico de que el que siembra viento recoge tempestades. Oseas 8:7. Tercero, Rubén y Bilha. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. Tengamos en cuenta que en Génesis 49.3.4, cuando Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte, menciona la transgresión de Rubén. Aunque no se hace referencia directa al incesto, esto puede interpretarse como una deshonra y una pérdida de privilegios por parte de Rubén. Las Escrituras enseñan que Dios es justo y soberano y que todas las acciones tienen consecuencias. En muchos casos, las consecuencias de los pecados cometidos se manifiestan a través de eventos posteriores en la vida de los individuos o de sus descendientes. En conclusión, el llamado a la redención y transformación en Cristo es central en la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que mediante la fe en Jesús, las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. La vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionan la base para esta transformación. Su sacrificio en la cruz ofrece la expiación por nuestros pecados, mientras que su resurrección nos ofrece una nueva vida en Él. Los creyentes son invitados a abandonar sus viejos caminos y ser renovados en su mente y corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales o cualquier otra área de la vida. La invitación es buscar ayuda y guía espiritual. Esto puede incluir buscar el apoyo de líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo de la iglesia o simplemente orar y buscar la dirección de Dios en la palabra. La comunidad cristiana proporciona un entorno de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y buscar ayuda mutua. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas importantes en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para vencer los deseos sexuales y vivir una vida pura y santa. Esto incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y el autocontrol y buscar la satisfacción espiritual y emocional en lugar de la gratificación carnal. Además, la enseñanza cristiana destaca la importancia del matrimonio como el contexto adecuado para la expresión sexual y la intimidad y la fidelidad dentro del matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Gracias por ver el video sobre los 7 pecados sexuales condenados por la Biblia. Tu tiempo y atención son muy apreciados. Si tienes pensamiento o preguntas sobre el contenido, no dudes en dejar un comentario. Tu opinión es valiosa para nosotros. Si encontraste este video útil o interesante, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias de nuevo por tu apoyo y participación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia.
Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez, y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo
toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado, la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices, bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes.
Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo.
permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estábamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son tres grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar. Porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes, orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas.
Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar. Y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Comienza ahora. Rápido, ven.